En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Génesis, guía esencial de los videojuegos españoles de 8 bits, es un interesante y exhaustivo recorrido por una década, a partir de 1983, considerada como la edad de oro del videojuego en nuestro país. Sus autores son dos grandes expertos en la materia, el sevillano José Manuel Fernández y el gaditano Jesús Relinque, que es quien hoy nos acompaña. Jesús, Génesis se puede decir que de alguna manera es un libro de historia, ¿no? Sí, además nosotros queremos defender un poco que sea historia de la programación en España, ajá, que entendemos que está un poco olvidada, porque claro, ya hace 30 años o más, ¿no?, de todo eso, y toda esa gente que participó en aquella época pues tenía muy pocos medios, pocos recursos, poca documentación, la que había era en inglés, ¿no?, costaba mucho encontrarla y tal, y aún así consiguieron sacar lo que hemos puesto en Génesis, más de 300 juegos comerciales, con su calidad, bueno, algunos, había muchos juegos malos y tal, eso ya hablaremos después, sí, pero tiene mucho mérito, ¿no?, lo que hicieron, y es una reivindicación, básicamente. Porque libro. Aquí lo que recogéis tú y José Manuel Fernández es casi los principios de los videojuegos en España, ¿no? Estamos hablando de los años 80 más o menos, ¿no? Sí, todo esto empezó en el 83. El juego de la pulga se dice que fue el primero comercial, ¿no?, para 8 bits. Y bueno, a partir de ahí pues hasta el 92 más o menos duró esta especie de edad de oro, con muchos juegos pues que salieron con talento, ¿no?, con creatividad, con imaginación. Yo siempre que hablo de estos juegos al principio pues digo ejemplos que son muy, muy característicos, ¿no?, como el juego del golpe de estado de Tejero. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir sacar un juego de este suceso, ¿no?, y que en la portada salía una especie de comecocos con bigote y tricornio, ¿no?, a imagen y semejanza de Tejero, y los personajes eran Felipe González, Carrillo, en fin, los que andaban por ahí fraga, ¿no?, los que andaban ¿Y se les identificaba también? Sí, estaban, a ver, eran una especie de caricaturas, pero claro, pero sí, tú decías, coño, ahí está Felipe González, no sé qué, en fin, increíble. Porque claro, estamos hablando de una época en la que esos juegos hoy en día casi parecerían, no sé si ridículos. Prehistóricos. Sí. Sí, pero bueno, hay que valorarlo en su justa medida, evidentemente. Si los comparamos con la tecnología actual, pues es de risa, ¿no? Podría llevar a confusión, ¿no?, lo que estamos valorando aquí. Y en fin, pues en esa época eran muy punteros, a pesar de que, claro, en esa época ya nos remontamos a los 80, mediados de los 80 y tal, las recreativas, famosos arcades, ¿no?, de los salones recreativos, pues le empezaban un poco a adelantar, ¿no?, a todos estos juegos. Eran mejores Street Fighter, el Tetris, que salió también, el Pan, por poner algunos ejemplos conocidos, ¿no? Pero bueno, estos juegos eran más cercanos. ¿Por qué? Porque llegaban a tu casa, tú te comprabas el casete, fuera en Simago, fuera en el Meiji, fuera en el baratillo de los domingos pirata. Ya podemos decirlo, ¿no? Ya ha caducado sin problema los derechos, en fin. Y nada, llegabas a tu casa, lo cargabas, te tirabas media hora para cargarlo, y algunas veces cargaba, otras no. Y bueno, pues cuando lo cargabas, pues era un logro ya simplemente de poder jugar, ¿no? Y se le cogía mucho cariño. Y aparte de lo que tenían de avance tecnológico y demás, ya eran como son ahora, casi obras de arte. Sí, bueno, y además era prácticamente artesanal, podríamos decir, ¿no? Había que poner ahí mucho talento para con esa tecnología intentar que Felipe González pareciese Felipe González, la pulga pareciese una pulga y estuviera suficientemente bien animada, ¿no?, para dar la sensación de que, oye, esto es un buen juego, ¿no?, en aquella época. Como siempre repetimos, ¿no?, mucho mérito para toda esta gente que gracias a un poco a toda esta corriente retro que ha vuelto ahora, y que bueno, que también ha deparado que podamos escribir de esta gente y haya tenido cierto éxito, ¿no?, el libro, pues vuelve a la palestra, ¿no? Y de hecho muchos de ellos, la mayoría pues nos lo agradece, dice, coño, pues os acordáis de nosotros, ¿no?, 30 años después, hostia, hay gente que valora este esfuerzo que a lo mejor en su día no fue valorado. Y de hecho pasó, ¿no?, porque hay muchos juegos que recogemos en el libro que, bueno, que el autor en cuestión ni le pagaron siquiera. ¿Qué me dices? Sí, vamos, ejemplo claro, Nacho Murria, lo entrevistamos para recoger sus impresiones en el libro, y le dijimos, oye, ¿qué te parece este juego que hiciste y tal? Nos comentó que ese juego nunca había llegado a salir al mercado, según él, ¿no? Y le dijimos, pero si estamos jugando aquí, ¿cómo nos dice eso? Y dice, hostia, pues me he dado cuenta 30 años después que salió al mercado y no me dieron ni un duro por ahí, ¿no? Sí, la picaresca española siempre estará, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de esta guía? Pues bueno, ha sido laborioso, ¿no?, pero bastante entretenido y agradecido, porque nosotros somos unos picaditos, que vamos a decir, ¿no?, de toda esta época.
y realmente no nos ha supuesto demasiado esfuerzo, ¿no? Indagar, investigar y hacer un poco de Indiana Jones en los 8 bits, ¿no? Podríamos decir. Que además es a lo que os dedicáis, ¿no? Bueno, yo profesionalmente soy informático, me dedico a programar, a analizar en una empresa y tal, pero digamos también tenemos otras aficiones, claro, hobbies que hay veces que cristalizan en este libro o en colaboraciones periodísticas, como por ejemplo en la revista Retro Gamer, ¿no? Que de vez en cuando publicamos artículos y tal, o a veces en la radio también, Canal Sur, algunas veces hemos participado y tal. En fin, es un hobby realmente. Bueno, me imagino que lo mismo que ahora hay juegos buenos y juegos malos, entonces también, ¿no? Sí, sobre todo malos. Bueno, estaban empezando, claro. Sí, bueno, claro. Es verdad que la dificultad era muy elevada, entre otras cosas, aparte de la documentación que hemos comentado antes, ¿no? Porque no carecían de referentes. Era difícil fijarse en algún juego y decir, mira, quiero hacer un juego como este, Ajá. ¿no? Había muy pocos referentes y había gente que empezaba a programar ahí sin tener ni idea y después salían bodrios auténticos que hoy lo jugamos y nos hace gracia, ¿no? De lo malos que eran. Pero bueno, ahí quedaron, ¿no? Porque sus horas de trabajo tuvieron detrás y a saber si le pagaron o no, como es el caso que hemos dicho antes. Pero quizás sin todos esos juegos, incluso sin los peores y los más horrorosos, no estaríamos ahora viendo la cantidad de juegos que hay, que algunos son auténticas películas y son espectaculares, ¿no? Todo tiene un comienzo, está claro. Pero ya si nos fijamos en el territorio español, digamos, pues da un poquito de lástima ver que toda esa edad de oro se perdió. Se perdió, me refiero, no quiero que se malinterprete, porque en la actualidad se hacen videojuegos en España y muy buenos, ¿no? Pero la cantidad, por ejemplo, es ínfima en comparación con lo que se hacía en esa época. Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, es verdad que los juegos ahora cuestan mucho más hacerlo, en el sentido económico, ¿no? Pues, nada más que tienes que ver los juegos estrellas, voy a decir Uncharted, por ejemplo, de PlayStation 4, la última entrega, ¿no? La cuarta, que es una película, como tú dices, y todo eso lleva detrás un equipo de, 200 personas, de un equipo de guionistas haciendo como si fuera una película, ¿no? La historia, y claro, eso no se puede afrontar sin una inversión detrás, que en España, pues, está la cosa cortita, en todos los sentidos, ¿no? En este también. Entonces ahora despuntan pues gente que se apunta a lo indie, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Son grupos pequeños, grupos reducidos de programadores y tal, que hacen juegos un poco alternativos a todo el mainstream comercial que se lleva ahora. Y tienen su mérito también, como lo tuvieron esta gente de hace 30 años, pero claro, es un poco distinto. No, hay veces que nos preguntan, bueno, ¿y ahora hay otra edad de oro del videojuego español? Y yo digo, bueno, cada cosa tiene su momento y ya está. Y si la hubiera o no la hubiera, ¿vosotros tenéis pensado investigar en ese terreno, seguir? Quizá pueda haber otra guía de otra época o no. Sí, de hecho te puedo adelantar que bueno, estamos ya trabajando en un poco una guía paralela a esta, ¿no? Que se centraría más en los salones recreativos que hemos mencionado antes, porque aunque parezca que no, se hicieron bastantes videojuegos españoles en el terreno de las recreativas. Son más desconocidos que todos estos videojuegos de los que hablamos en Génesis, pero hay cositas que contar. Bueno, pues si hay cositas que contar, estaremos atentos a ver cuando llegue. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Perfecto, pues gracias a vosotros. Un saludo.